Todos los pensamientos eran confusos. Vladimir se quedó estupefacto mirando a su mujer, que se tapaba el cuerpo con una sábana. La sonrojada Irina miró al hombre con su mirada desvergonzada y le pidió que no tocara a su amante, el masajista con el que Vladimir había pillado a su mujer. Por supuesto, al principio al hombre le invadió la ira, pero luego se dio cuenta de que no valía la pena gastar sus nervios por una mujer indigna. El dolor le estrujó el corazón, el asco llenó cada célula de su cuerpo. En silencio, Vladimir miró a su amante acurrucada en un rincón, que resultó ser un tipo bastante joven. Entendía por qué miraba a la bella Irina con figura de modelo, en la que Vladimir se había gastado no poco dinero. El hombre no le importaba como caderas redondeadas y una cintura delgada a su esposa, y ella siempre se esforzó por la perfección. Vladimir amaba a su esposa, por lo que no escatimó dinero para ella. En aquel momento no quedaba ni rastro de sus sentimientos por su mujer, todo lo bueno que había sentido por ella se había convertido en un odio ardiente. No quería perdonar la traición, pero no sabía cómo castigar a su esposa por lo que había hecho. No quería perdonarla, pero no se le ocurría cómo castigar a su marido por lo que había hecho. «Os doy una hora para que recojáis vuestras cosas y huyáis lo más lejos posible», dijo Vladimir enfadado, «y que no vuelva a veros a ninguno de los dos». El hombre salió de la habitación y ordenó a los guardias que se aseguraran de que Irina no se atreviera a llevarse nada innecesario de la casa. Al salir y toparse con la señora de la limpieza, Vladimir le dijo que llamara al servicio de limpieza y retirara todo lo que había en el dormitorio, desde la basura hasta el papel pintado de las paredes. Después de eso, el hombre se subió a su coche y condujo a donde le pareció. Siempre que Vladimir se sentaba al volante, controlaba sus emociones, lo que le ayudaba a no cometer imprudencias. Ahora, observando atentamente la carretera, se tranquilizó y se relajó. Vladimir condujo por la ciudad toda la noche, parando solo una vez para repostar. Por la mañana, cansado de conducir, se detuvo en una tienda a comprar agua y decidió dar un paseo por la plaza. No había gente a esas horas, lo que agradó al hombre, porque nadie le distraería de sus pensamientos. Se sentó en un banco y se tapó la cara con las manos. Nunca había esperado que la mujer que le perseguía y juraba sus sentimientos pudiera traicionarle. No era la primera vez que le ocurría en la vida, e Irina sabía perfectamente que Vladimir se sentiría herido si se enteraba. No podía entender qué se le escapaba a Irina. Finalmente, comprendió por qué la mujer no quería tener hijos, solo necesitaba el dinero de Vladimir, no a su familia. «Tío, ayúdame, por favor», se apresuró a decir en su conciencia una delgada voz infantil que le hizo estremecerse. Levantando su incomprensible mirada hacia la niña de origen desconocido, Vladimir la observó detenidamente. ¿Por qué había una niña tan pequeña en el parque en aquel momento? Sus pensamientos eran confusos, y la niña que estrechaba la mano de Vladimir le recordaba a alguien. Aunque es posible que se lo imaginara, ya que no había dormido en toda la noche. «Por favor, ayúdame, mi madre no está bien», repitió la niña. En ese momento, Vladimir pareció despertar. Se puso en pie de un salto, se quedó inmóvil un instante, porque se le oscurecieron los ojos, y luego preguntó: «¿A dónde?». «¿Dónde ir?», pronunció, y solo entonces pensó que más bien parecía una especie de montaje. Le pareció que la chica lloraba sinceramente, pero lo que no enseñan los maleantes a los niños. Vladimir se preguntó brevemente si debía involucrarse. Mirando a su alrededor, trató de divisar algo sospechoso, pero no advirtió nada y se apresuró a seguir a la niña, que pedía ayuda a gritos. Cuando la chica se adentró en el bosque, el hombre se sintió un poco incómodo. Vladimir seguía esperando que alguien saltara de la esquina con un cuchillo y le hiciera vaciar los bolsillos. Ahora, sin embargo, no tenía nada que dar, salvo su teléfono. Al ver a una mujer tendida boca abajo en el estrecho y pisoteado camino, Vladimir aceleró el paso. Por supuesto, incluso esto podría haber sido un plan para robar objetos de valor, pero por otro lado, si vas por ahí así, cuando alguien necesite ayuda de verdad, nadie le ayudará. Vladimir trató de mantenerse alerta y prepararse para cualquier giro de los acontecimientos.
En cuclillas junto a la mujer, Vladimir la tocó, respiraba, pero aparentemente estaba inconsciente. El hombre apartó la mano de un tirón porque la mujer estaba caliente, su temperatura corporal era demasiado alta. Vladimir la volteó con cuidado y se quedó estupefacto. No podía creer que el destino le hubiera vuelto a cruzar con aquella mujer después de 7 años. Echándole agua en la cara, Vladimir trató de hacerla entrar en razón, pero empezó a temblar de frío. Era fiebre de verdad, no el desmayo habitual. Tras quitarse la chaqueta y cubrir con ella a la víctima, el hombre llamó a una ambulancia. ¿Tienes a alguien? ¿Papá, la abuela, el abuelo? Tenemos que llamarles para que vengan a buscarte, preguntó a la niña una sorprendida Vladimir. No tengo a nadie más, solo a mamá. ¿Se pondrá bien?, preguntó la niña sorbiéndose los mocos. Por supuesto, espero que se ponga bien. Los médicos de la ambulancia examinaron rápidamente a Tatiana y empezaron a subirla a una camilla. Ni siquiera preguntaron a Vladimir qué era para la mujer, y él ni siquiera tuvo tiempo de decir nada. Solo cerca del coche el paramédico miró a la niña. ¿Se quedará la niña con usted?, preguntó apresuradamente. Sí, conmigo, asintió Vladimir, y solo entonces se dio cuenta de lo que había firmado. La niña lloraba y pedía ir con su madre, pero Vladimir le prometió que la llevaría con ella cuando estuviera mejor. Verás, tu madre y yo nos conocíamos. Es extraño que sea yo quien se haya cruzado en tu camino, pero, por otro lado, es aún mejor. Yo cuidaré de ti. La chica miró a Vladimir con incredulidad, pero no había forma de que él pudiera demostrarle que decía la verdad. Pero no tuvo más remedio que aceptar ir con Vladimir, no podía quedarse sola en el parque. Cuando Vladimir volvió a casa, le dijo al ama de llaves que aseara a Olia, que así se llamaba la chica, y le diera de comer. Él mismo se tumbó en el sofá del salón para descansar un poco y se quedó dormido. Al despertarse unas horas más tarde, porque alguien estaba cerca y se sonaba mucho la nariz, Vladimir vio a Olia delante de él. Inmediatamente recordó todo lo ocurrido y decidió llamar al hospital para saber cómo se encontraba Tatiana. El médico dijo que a la mujer le habían detectado neumonía, la temperatura había podido bajar, así que no la enviaron a la unidad de cuidados intensivos. Tatiana pregunta constantemente dónde y con quién se ha quedado su hija, está preocupada. Vladimir dijo que iría a visitarla y le explicaría todo él mismo. Además, el médico recomendó encarecidamente no llevar a la niña, por lo que Vladimir tuvo que justificarse ante la niña, aunque no sabía cómo hablar con los niños. Te dejaré un teléfono de repuesto, y la tía Souye, la conserje, te ayudará a responder a mi llamada. Te enseñaré a mamá en el enlace de vídeo y entenderás que puedes confiar en mí, prometió Vladimir. La chica estaba malhumorada y no me creía. Después de aquello, el hombre empezó a pensar que se había quedado con Olia para nada, que había decidido en vano involucrarse con una mujer del pasado que una vez le había hecho daño. La cabeza le daba vueltas, pero el hombre bebió su café y consiguió recomponerse después de todo. De camino al hospital, se preparaba para una conversación seria, pero perdió inmediatamente la facultad del habla en cuanto entró en la habitación y se enfrentó a la mirada sorprendida de Tatiana. Hola, dijo el hombre, tomando asiento cerca de la cama de Tatiana. He traído algunas cosas, fruta, agua, globos. Rió suavemente. Los médicos dijeron que deberías ejercitar los pulmones con globos. ¿Cómo has llegado a esta situación? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi hija?, preguntó la mujer llorosa. Olga está en mi casa, no te preocupes. No podía dejarla en el parque. Al principio la conversación no fue bien, pero cuando Vladimir llamó a Ola y permitió que ella y su madre hablaran, Tatiana se animó un poco. Contó que hacía una semana que había empezado a sentirse enferma y muy dulce. La mujer pensó que no era más que el cansancio normal y trató de aguantar con las últimas fuerzas que le quedaban. No podía dejar de trabajar, porque ganaba dinero para alimentar a su hija y pagar el alquiler. Siempre llevaba a su hija a la guardería antes de lo previsto, para no gastar dinero en el autobús, así que iban andando.
Tatiana no recordaba muy bien cómo perdió el conocimiento y se asustó mucho cuando se encontró en el hospital y no vio a Olia a su lado. Entonces, ¿por qué el padre no pagó la manutención? Al menos algo de ayuda habría, preguntó Vladimir, sin saber muy bien por qué. Tatiana ignoró la pregunta y se limitó a agradecer la ayuda. Pidió pasar por su apartamento para recoger las cosas de Olia y cortar el agua. La mujer le prometió que le devolvería su amabilidad cuando recobrara el conocimiento, y él no discutió con ella. Vladimir decidió que un poco más tarde le diría a Tatiana todo lo que pensaba sobre la cosa desagradable que había hecho en el pasado, le diría que ya la había perdonado y que no necesitaba gratitud. Después de coger las cosas que le había pedido Tatiana y algunos juguetes de Olia, el hombre volvió a casa. Se lo dio todo al ama de llaves y le pidió que vigilara a Olia, porque él mismo no sabía cómo comportarse con la niña. Durante las 2 semanas que Olia vivió con él, sin darse cuenta se hizo muy amigo de ella. A menudo cenaban juntos, visitaban a Tatiana en el hospital, iban de compras. Así, la pequeña Olia se convirtió en parte integrante de su vida. Mientras tanto, Irina ni siquiera le recordaba a sí misma ni intentaba pedirle perdón. Vladimir recordaba que en sus tarjetas bancarias aún había dinero suficiente para que no se acordara de su marido. Comprendió que Irina no tardaría en aparecer y empezó a prepararse para ese encuentro. Vladimir incluso se alegró de haber hecho caso a sus padres y haber firmado un acuerdo prenupcial según el cual en caso de divorcio no se dividirían los bienes. El hombre no quería que lo que había ganado con su propio trabajo fuera a parar a manos de una mujer infiel. Tatiana se recuperaba lentamente y los médicos empezaron a prepararla para darle el alta. Vladimir decidió llevar a Tatiana a su casa, donde podría descansar un poco más, porque aquí no tendría que cocinar ni hacer las tareas domésticas. Contrariamente a sus temores, Tatiana aceptó rápidamente, porque aún no se encontraba muy bien. En la puerta de su casa Vladimir se encontró con Irina exmujer, porque Vladimir ya había tenido tiempo de pedir el divorcio, empezó a acariciarle y a pedirle perdón. Ella dijo que nada no tiene la culpa, y ella no entendía cómo sucedió, y que echaba de menos Vladimir. Sin embargo, cuando vio a Tatiana, Irina no se desmayó del susto. Así que eso es todo, volviste con ella. ¿Así que decidiste dejarme? Al momento siguiente, Olia se asomó al coche e Irina se enfadó aún más. ¿Cómo sabías lo de tu hija? Hice todo lo posible para que nunca cruzaras. Vladimir palideció al instante al oír la confesión de Irina. Dime rápido lo que hiciste, gruñó el hombre con enfado. Vamos, dijo Irina y quiso marcharse, pero Vladimir la agarró del brazo y la obligó a mirarlo a los ojos. Si no lo cuentas, destruiré la empresa de tu padre y perderás tus ingresos. Te verás obligada a tener 2 trabajos porque estás acostumbrada a una vida de lujo. Irina y Vladimir se conocían desde niños. Crecieron juntos como hermano y hermana, ya que sus familias eran amigas. Después de que Tatiana dejara a Vladimir, este decidió seguir el consejo de su padre y casarse con Irina. Irina quería casarse con Vladimir porque su familia era rica y, cuando el hombre decidió pedirle matrimonio a su novia Tatiana, se ofreció a practicar con ella. Grabó una cinta de vídeo que envió a Tatiana. Entonces, Tatiana dejó a Vladimir y huyó sin dejarle dar explicaciones. Irina sabía que la chica estaba embarazada, así que pidió a un conocido que hiciera fotos falsas para convencer a Vladimir de que Tatiana le engañaba. Poco a poco, Tatiana y Vladimir pudieron perdonarse, y Olia se sorprendió mucho al saber que Vladimir era su padre. 2 años después tuvieron un hijo. La empresa del padre de Irina quebró sin la financiación de Vladimir, por lo que Irina se vio obligada a empezar a ganar su propio dinero.